Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo les Buenas tardes, va? ¿cómo le ¿Bien? va? Buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bueno, me gustaría los que pueden y no tengan la cámara prendida, que la prendan así. Ya que somos pocos y estamos en las instancias finales, necesito mayor, digamos, es conveniente la participación. Ya se habrán dado cuenta que las clases presenciales son otra cosa y los que han podido asistir, y a su vez el vínculo de cara con cara. Realmente me di cuenta el otro día cuando di la clase presencial en la facultad que verles las caras es algo mágico. Contaba a mi familia que después de dar las 2 horas de clase, las 2 clases seguidas el otro día, era tal la energía que tenía que tuve que salir con el perro a caminar por la costa para descargar un poco la adrenalina. Hacía 1 año y 8 meses que no les veía la cara a mis alumnos, que no iba a la facultad. Fue un placer, realmente fue mágico. Así que bueno, también les agradezco a ustedes. Así que recupero la necesidad de verles la cara a todos. A mí no me funciona la cámara, ok, Pablo, no hay problema. Pero la verdad es que es, en la medida que se puede, lo de la cámara es, yo le restaba importancia hasta que el otro día realmente me di cuenta de lo que es verle las caras cuando uno habla, y que no, que cuando incluso les contesta sabe a quién. La verdad que es muy enriquecedor. Les resulta mucho más a ustedes también las clases presenciales, ¿no es cierto? A los que pueden asistir, digo. Se me ocurre que sí. A mí Porque en lo personal, me resulta exactamente lo mismo, quizás porque soy muy participativa en cualquiera de los dos es verdad, ámbitos y es por verdad eso. por mi situación particular familiar, sigo prefiriendo lo virtual porque me lleva menos tiempo el ir y venir y todo eso, pero bueno, Eso es verdad también. es mi caso particular. Sí, es verdad que Catalina, vos sos de las que pregunta, de las que no se quedan con una duda, de las que vienen con los temas leídos. Eso es verdad. Sí, es verdad eso. Pero bueno, sí, a mí les digo la verdad, no. Más allá de que es muy probable que si la facultad logra para que quede grabado. La clase, el examen, entonces el segundo parcial va a ser el día 30, que creo que es Martes. martes. Bien, martes Ah, no. 30. Sí, martes 30. 30, sí. Ok, martes 30, o sea, dentro de 4 martes. Martes 30, en el horario de clase, en la facultad, y en la mesa virtual, para aquellos que estén anotados en la mesa virtual, también va a ser a esa hora, en el Zoom de siempre, a través de la plataforma de la facultad de siempre. El último día, el día anterior, el día 29, van a tener una clase con el doctor Peri, efectivamente, que van a ver la unidad 30. Esa unidad igualmente yo también la voy a dar la semana anterior como un paneo general, para luego tener la clase de repaso. Y si eventualmente, nosotros terminamos el día 24, de acuerdo a nuestro cronograma, si eventualmente queda algún tema suelto, queda algún tema, o ustedes me piden una clase de repaso, digamos, una clase de repaso, ustedes saben que yo estilo. En el peor de los casos haremos una clase el día viernes 26, ¿sí? Seguramente. No, viernes 26 no, el jueves 25, pues yo el viernes 26 no estoy. El jueves 25, seguramente en un horario a convenir, o haré una clase para cada una de las comisiones y haremos clase de repaso, pero eso lo vamos a ir definiendo un poquito más adelante. Me preguntaban el otro día, no sé si en esta comisión o en otra, si les iba a plantear preguntas como hicimos la otra vez para el primer parcial, y sí, lo voy a armar, pero dejen pasar un poquito más, un par de unidades más, porque sería muy prematuro a esta altura del partido plantearle preguntas cuando todavía no hemos visto ni la mitad de los temas. En un par de semanas les voy a publicar, como he hecho para el primer parcial, una guía de 20 preguntas,
como para que más o menos se orienten por dónde va la cosa. Ya igualmente a esta altura del partido, todo lo que están cursando saben perfectamente cómo evaluamos, cómo preguntamos, o sea que es lo mismo con los temas nuevos, nada más. ¿Sí? Y el recuperatorio seguramente será, dependiendo de cuándo entreguemos las notas, el 9 o el 10, el de diciembre. La idea es terminar en ese momento ya. ¿Alguna duda? ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno. Hoy me toca dar, yo parezco cosa de mandinga, pero yo soy el que reparte arma por el cronograma, y yo hoy me puse una de las clases más feas que tiene esta materia. No sé, ayer cuando miré el cronograma dije, ¿cómo tengo que dar la unidad 22? Yo, ¡qué espanto! Tenía una escribana en mi comisión, ¿cómo puede ser que esté teniendo que dar yo forma? Pero bueno, sí, me toca dar forma, chicos. Así que pónganle onda a ustedes, porque para mí es uno de los temas, ojo, es un tema importante, pero no es un tema agradable, es un tema un poco árido, ¿sí? Bastante conceptual. Vamos a tratar de hacerlo ameno, y como siempre, espero sus intervenciones y sus preguntas. Ya a esta altura del partido, ustedes saben que el artículo 260 del Código Civil y Comercial establece cuáles son los requisitos para que el acto sea voluntario, ¿no? ¿Cuáles son los elementos internos de la voluntad? Que ya lo sabemos. A ver quién me los dice. Discernimiento, intención y libertad. Voluntad. Correcto, es correcto. Discernimiento, intención y libertad. Ahora, yo les hago una pregunta. Además de estos tres elementos internos, ¿sí? ¿Es necesario algo más para que esa voluntad pueda producir los efectos jurídicos? Es decir, si yo me quedo acá sentado en el escritorio de mi casa como estoy ahora, mientras estoy dando la clase a ustedes, yo soy una persona que tiene discernimiento y que va a desarrollar mi intención, y soy libre para querer ir. Yo vivo acá cerca de una concesionaria de autos, a unas 4 cuadras, y digo, ay, pienso, ¿no? Mientras estoy hablando con ustedes, yo estoy pensando que vi un auto que pasé que me había gustado. Quiero comprarlo, ¿cómo me gustaría comprarlo? Y sigo hablando con ustedes. Y termina la clase, empieza la otra clase, mañana voy a trabajar y no voy a la concesionaria. ¿El efecto jurídico de ese hecho voluntario se produce? No, hace falta manifestarlo, ¿no? Con un hecho exterior. Exteriorización. Sí. Exacto, porque yo me quedo así pensando, qué lindo sería comprarme la T-Cross, qué lindo sería comprarme la T-Cross, me quedo así, la blanca esa me gustó. Y hago así, y nada más, pero no voy a Volkswagen y digo, che, ¿me vendés la T-Cross blanca esa que me gusta? No la voy a comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos internos por sí solos no son suficientes, sino que es necesario que esa voluntad se exteriorice. Es lo que se llama la manifestación de la voluntad. Es decir, la voluntad debe ser exteriorizada, debe ser manifestada. Es decir, esa manifestación es lo que se llama la exteriorización de la voluntad de la gente. ¿Y cómo se exterioriza la voluntad? A través de, tal como lo dice el artículo 260, a través de va a decir, un hecho exterior, es decir, un dicho o un hecho. El dicho, lo que se expresa en forma de palabra, puede ser hablado, es decir, una exteriorización oral, o bien puede ser una exteriorización escrita, puede ser la palabra escrita o documentada, ¿sí? Y luego están los hechos, que no son palabras, sino que son acciones del sujeto, que generalmente se traducen con gestos. Por ejemplo, si yo, no sé si han visto alguna vez alguna subasta, que en la subasta se levanta la mano, ¿no? para hacer la postura. No existe la subasta viva voz como costumbre, ¿no? Pero sí el martillero va diciendo 1500, 2500 y van levantando la mano. Eso es una acción por la que se exterioriza la voluntad de hacer la postura para quedarse con el bien que se está subastando. Con lo cual, por definición, la voluntad, para poder producir los efectos jurídicos,
debe manifestarse, debe exteriorizarse a través de dichos o de hechos. Excepcionalmente, vamos a ver que en el artículo 263, la ley admite la posibilidad de que esa voluntad sea manifestada también a través del silencio. Pero en general, podemos también afirmar, y ya lo vamos a ver esto, podemos afirmar que quien calla no otorga. Es decir, quien calla, el silencio no implica una manifestación de la voluntad en general, salvo en los supuestos específicos que están mencionados en el artículo 263. Pero esto es importante que entiendan. Quien calla no otorga, por regla. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Cuáles son los recaudos que son necesarios para que se produzca esa manifestación de la voluntad? Es decir, para que la voluntad sea declarada y luego produzca los efectos jurídicos, es necesario alguna cierta, el cumplimiento de ciertos requisitos. El primero que es que esa voluntad efectivamente haya sido emitida. Es decir, si yo escribí una carta que estaba destinada a ser enviada y no la mandé, entonces ahí no hay emisión de la voluntad. Si yo escribí la carta y la guardé en la mesa de mi casa, no hay una emisión de la voluntad. A su vez, debe estar dirigida a comunicar o a publicar la voluntad, ¿no? Es decir, cuando yo manifiesto la voluntad, lo que estoy intentando es comunicar esa decisión que he tomado con discernimiento, intención y libertad. Tiene que traslucirse la intención. Por ejemplo, si estoy hago así con la mano y estoy en clase, o estoy tomando un café en un Güemes, lo que estoy es saludando, no estoy levantando la mano para hacer una postura en un remate. ¿Sí? Es decir, aún el hecho, que puede ser exactamente el mismo, tiene que tener un contexto que permita la publicidad de la voluntad aplicada, dirigida, ¿no? Y a su vez, tiene que ser una manifestación que pueda ser perceptible, que pueda ser percibida por el destinatario. Si yo a ustedes les hablo así en susurros, si yo les hablo en susurros, no me van a entender, ¿sí? No van a escuchar. Es decir, y yo podría decirles, no, bueno, pero yo lo dije. Ah, bueno, sí, pero no se te entendió nada. Es como si a mí se me corta el wifi. Ah, chicos, yo ya lo dije. No, no hay una manifestación de la voluntad si el otro no lo percibe o no lo puede percibir. ¿Cuál es la importancia que tiene la manifestación de la voluntad? El artículo, fíjense, el artículo 262 del Código dice: los actos pueden exteriorizarse oralmente o por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Es decir, la voluntad tiene que estar exteriorizada. Y si no está exteriorizada, no hay un hecho voluntario. Por eso es tan importante la manifestación. Por esto que yo les digo de que todo lo que queda, como se dice modernamente, in mente retenta, es decir, todo lo que queda retenido en mi mente, si yo no lo exteriorizo, cumpliendo con estos requisitos de emisión, de dirección y de percepción o posibilidad de ser percibido, no hay manera de que se quede configurado el hecho voluntario. No hay manera de que esa intención, discernimiento y libertad como elementos internos, si no cumplen con estos tres recaudos de la manifestación de la voluntad, puedan producir el efecto jurídico. ¿Y cómo es que se manifiesta la voluntad? Tal como lo dice el 262, oralmente, por escrito, o por signos inequívocos, o por la ejecución de un hecho material. ¿Sí? Por signos inequívocos puede ser el caso de, no sé, qué sé yo, levantar la mano en una asamblea para votar, ¿sí? O por la ejecución de hecho material cuando acerco mi tarjeta en el colectivo a la máquina para que me dé el ticket, o cuando meto un billete en una máquina expendedora para que me dé la latita de gaseosa, ¿sí? Pero a su vez, además de estas maneras que establece el artículo 262, está también la manifestación tácita de la voluntad, que es la que está en el artículo 264.
Y dice que se produce, o la que resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre a la voluntad y carece de eficacia cuando la ley o convención exigen una manifestación expresa. Vamos a ver, por ejemplo, en una de las últimas unidades de esta segunda parte, la convalidación de los actos de las nulidades. Uno puede convalidar un acto que es nulo, que está sujeto a una nulidad, ejecutando ese acto. Por ejemplo, yo he comprado no sé, un auto y he sido engañado con las cualidades del acto, del auto, y digamos, es un acto que está sujeto en determinadas circunstancias a una nulidad por un vicio de la voluntad. No obstante, igualmente decido olvidarme de pedir la nulidad, y no es que haga un acto de renunciamiento y le mando una carta de documento a la concesionaria y le digo, bueno, está bien, renuncio, pese a que me engañaste con el auto que me vendiste, renuncio a reclamarte el acto. No, puedo manifestar mi voluntad de ratificar, de convalidar ese acto, por ejemplo, terminándolo de pagar, o nunca metiendo la nulidad del acto, ¿sí? El juicio de nulidad del acto. Eso es también una manera de manifestar una voluntad. Obviamente, la manifestación tácita de la voluntad, o lo que se llama la declaración tácita de la voluntad, no procede en los casos en los que la ley exige una manifestación expresa, ¿sí? Ustedes habrán ido alguna vez a una celebración de un matrimonio, ¿no? ¿Fueron alguna vez a un casamiento? Sí, yo estoy casada, de hecho. Bien, Catalina, cuando te casaste y cometiste ese error en tu vida, Sí. ¿a vos te preguntaron algo? Sí, claro. ¿Y cómo contestaste? Afirmando que era Sí mi quiero, voluntad dijiste. casarme, claro. Claro, sí quiero, exacto, tal cual. Y si a vos te preguntaban y hacías así, Y no, me iban a decir, por favor, dígalo claramente, ¿no? y si no lo decías, ¿te casabas? Y le Y dabas un no. besito a tu cónyuge igual. ¿Podías firmar el oficial público que te habías casado? Imagino que no. No, claramente, lo imaginás bien, no. ¿Por qué? Porque la ley, en ese caso, exige la manifestación expresa de la voluntad. Acá Pablo Damián Valdeón me pregunta, profe, pero a esos tres elementos le falta el elemento de declaración. ¿A qué te referías? Porque recién lo veo. Profe, eso lo mandó hace un rato, Ah, cuando con razón. estábamos No, dando no el presté ejemplo atención. de cuál era el elemento que faltaba. Ah, ok, perdón. Bien, no, estoy con delay. Porque son muchas cosas que miro en la pantalla, entonces, bien. ¿Se entiende esto entonces? La manifestación tácita de la voluntad es procedente en general, salvo que la ley exija una manifestación expresa. Como el caso de Catalina, se necesita que para casarse se manifieste en forma expresa, lo mismo que para divorciarse. Hay que presentar una demanda escrita ante un juez diciéndole que uno se quiere divorciar. No basta con irse de la casa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa con el silencio como manifestación de la voluntad? El artículo 263 dice: el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme el acto o la interrogación, es lo que yo les decía. La máxima, el que calla no otorga, es decir, no implica una aceptación, ni una confesión, ni nada por el estilo. No constituye el silencio una manifestación de la voluntad como regla, salvo o excepto, dice el artículo, en los casos en que haya un deber de expedirse que pueda resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos o las prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Es decir, que el silencio no constituye manifestación de la voluntad, pero puede ser que la ley lo exija, ¿sí? Diga, bueno, si usted se calla, hay una manifestación de la voluntad, implica una aceptación. Por ejemplo, en materia laboral, ¿sí? Todos los reclamos que le hace un empleador a un empleado, si no los contesta el empleador y no los refuta
uno por uno a cada uno de los reclamos que le hace, se consideran que están aceptados. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la rendición de cuentas, cuando se intima a rendir cuentas por el 862 del Código Civil y Comercial. Si hay silencio, se considera que se aceptó la obligación de rendir cuentas. Lo mismo, por ejemplo, en el artículo 1145 de la factura no observada. Es decir, cuando un comerciante le envía a su proveedor o a alguien la factura y no la observa dentro del plazo que establece el artículo 1145, es decir, no la cuestiona, se considera que está aceptado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Cuando usted llega al resumen de tarjeta de crédito, usted tiene un plazo de 30 días para impugnar el contenido de ese resumen. Y si no lo hacen, se considera que la cuenta está observada. Esto no implica, perdón, que está conformada. Esto no implica que después ustedes no puedan plantear la nulidad por alguna otra cuestión o no, si pretendan revisar la cuenta. Pero lo cierto es que la cuenta tendrá un viso de legitimidad porque no fue oportunamente observado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el artículo 56 de la Ley de Seguros, de la Ley 17418. La aseguradora tiene un plazo de 30 días para expedirse, es un plazo de caducidad. Ya van a entender esto cuando veamos la unidad 30, que es la caducidad. Es un plazo de caducidad dentro del cual la compañía aseguradora debe expedirse si quiere rechazar el siniestro o si quiere plantear la necesidad de mayores explicaciones o de mayor documentación. Tiene que exigirlo dentro de esos 30 días. Si han transcurrido 30 días desde que ha denunciado formalmente el siniestro y no lo observa o no pide una información complementaria, se considera que el siniestro es aceptado, lo dice la ley, y tiene que indemnizar, tiene que pagarlo, tiene que cubrir ese riesgo, ¿sí? Salvo esos supuestos, o en algunas situaciones de familia, o en general se considera que la manifestación de la voluntad no puede ser realizada a través del silencio. Es decir, la falta de una manifestación de la voluntad, aun cuando alguien es interpelado, es decir, el hecho de que usted reciba una carta de documento en la que le intiman a pagar una deuda, si no se trata de un supuesto en el cual la ley le atribuye a su silencio un tipo de efectos, no produce nada, no es más que una manifestación unilateral por parte del acreedor en la que me está reclamando la deuda, independientemente de que tiene otros efectos jurídicos que por suerte los van a estudiar cuando estudien obligaciones el cuatrimestre que viene y no conmigo, los efectos de la intimación y la interpelación. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Dentro de lo que son las declaraciones, vamos a un tema que es atrapante, son las declaraciones recepticias y las declaraciones no recepticias. Las declaraciones recepticias, esperen que estoy cebándome en mate, las declaraciones recepticias son las que se emiten y están dirigidas hacia una persona a la que afectan, es decir, están destinadas a ser recibidas como toda manifestación, pero que afectan a la persona a la que está destinada. Piensen ustedes en lo que hablábamos hoy, Catalina, el consentimiento matrimonial. ¿Sí? La aceptación que vos hiciste ante el oficial público afectó jurídicamente a tu cónyuge, es decir, a la persona con la que te estabas casando. ¿Sí? Es una declaración recepticia. ¿Por qué? Porque no es solo que implica un compromiso, una exteriorización de tu propia voluntad, sino que además está destinado a producir efectos jurídicos en la persona a la que está destinada esa declaración. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la aceptación de una oferta. Yo le ofrezco a María Sofía Basualdo venderle mi casa y ella, y le digo, mirá, María Sofía, o Sofía, no sé cómo te dicen, Sofía, te vendo mi casa en $100.000, qué sé yo, te la entrego dentro de 45 días, libre de ocupantes, libre de gravámenes, no tiene nada, está perfecta la casa, vos ya la conocés. Y Sofía me dice, bueno, perfecto, acepto tu oferta de venta. Entonces, de esa manera, esa declaración que yo emití de oferta, una vez que es aceptada
por Sofía, digamos, hacemos una doble declaración recepticia, porque yo le dirigí mi oferta a ella, que es una persona determinada, ¿sí? Con determinadas características, para que la aceptara ella, y no para que la aceptara Paula Pagela, era para que la aceptara porque fue dirigida a Sofía Basualdo, ¿sí? Y ella, al aceptarla, cierra el consentimiento contractual, y ya tenemos un contrato, ¿sí? Porque el contrato se conforma con la suma de las voluntades. No, el contrato no es lo que se escribe, eso es el instrumento. No hay que confundir instrumento con contrato. El contrato, salvo, prácticamente ya no hay, pero los contratos son solo consenso, es decir, son consensuales. El contrato se conforma con el consenso una vez que nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Entonces, la oferta aceptada y esa aceptación, yo la conozco, la recibo por parte de Sofía, estamos emitiendo ambos declaraciones de voluntad recepticia porque están destinados a afectar los derechos de la otra persona a la que está destinado. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando, no sé, sí, bueno, ya está, consentimiento, lo entienden, ¿sí? Para no ahondar en líos, porque hay casos un poco más complicados. La manifestación de la voluntad es no recepticia, ¿sí? Cuando no tiene un destinatario determinado, ¿sí? Es decir, por más que produzca efectos en otros, pero no está destinado a una persona en puntual. ¿Y ustedes se imaginan una situación así? Una situación en la que se emite una voluntad que no está dirigida... ¿Un testamento? No. No, porque una vez que... A ver, ¿puede repetir la pregunta? Sí, un ejemplo, les digo, las declaraciones no recepticias son aquellas declaraciones que no están dirigidas a persona determinada. No están dirigidas a una persona determinada. ¿Un ejemplo se les ocurre? Sí, ahí el compañero dijo, no sé si está en el chat. La oferta al público de un producto. Exacto, Juan Francisco, es correcto. Ustedes van al supermercado y van a una góndola y se paran y encuentran el paquete de yerba a 230 pesos. Eso es una oferta a persona indeterminada y es una declaración unilateral no recepticia. Se paran en la puerta de se paran en una ¿cómo llaman? Una vidriera, o miran ahora que están en el Cyber Monday, miran alguna oferta en Mercado Libre, eso es una declaración no recepticia, porque no está destinada a una persona, sino que es una oferta a persona indeterminada. Y está incluso regulada por el artículo 7 de la ley 24.240. ¿Sí? Que mantiene... Perdón, ¿le hago una consulta? A ver, de a poco, de a uno. Paula primero. Yo estoy un poco mareada porque en la unidad que vimos ayer con Analía, la 21, también habla de la interpretación de los actos jurídicos y menciona esto de las declaraciones recepticias y no recepticias, y habla de las declaraciones no recepticias como la voluntad interna, cuando prevalece la voluntad interna sobre lo declarado, por eso yo dije en lo del testamento, pero no sé si se refiere a esto mismo o es otra cosa distinta. No. Eso tiene que ver con la interpretación del acto, de la llaman de la voluntad. misma manera, digamos, ¿estamos hablando de las mismas declaraciones o se llaman igual pero es otra cosa? Vos decís que el ejemplo que les dio fue de que un testamento es una declaración no recepticia. No recuerdo exactamente si lo dijo Analía, pero yo lo tengo anotado. Por ejemplo, un testamento, y no sé realmente si... Yo anoté porque prevalece la voluntad interna de la persona. Eso es otra cosa, no, pero eso es otra cosa. Claro, en el texto de Rivera nombra el testamento, lo tengo acá, no sé si quiere que lo lea. Como una declaración no recepticia.
Sí, dice, en cambio, en las declaraciones no recepticias, como la que existe en el testamento, la voluntad interna prevalece sobre lo declarado siempre que tenga alguna expresión, aunque fuera incompleta en la declaración. Yo tenía ese ejemplo exactamente y no No voy sabía a si discutir. estabas hablando de otras declaraciones o eran las mismas. No, las declaraciones no recepticias son esas, son declaraciones Claro. que están dirigidas a una persona no determinada. Lo que pasa es que depende del contenido del testamento, me parece a mí. Porque si se trata de un legado a una persona determinada, en la institución de un heredero, ¿sí? Claramente está destinado está dirigida, es una manifestación de la voluntad que está destinada a una persona, en el sentido de reglar los derechos. En abstracto, sí coincido con lo que dice Rivera en este punto. En abstracto, no tiene que ser aceptado el testamento en términos de institución de heredero. Luego, lo que hace la persona beneficiada con el testamento ya no invalida ni condiciona el efecto jurígeno de la declaración de la voluntad. Desde ese punto sí lo entiendo. Pero desde un punto de lo que es la afectación de los derechos de la persona a la que está destinada esa voluntad, entendería que sería una declaración recepticia. Sí. Luego lo que vos decís, Paula, tiene que ver con cómo se interpretan los actos, ¿sí? Y esto de que prevalece la voluntad interna o voluntad declarada, si me das 2 minutos más, lo vamos a ver. Tiene que ver con esto hoy también. ¿Estamos? Sí. Perfecto, gracias. No hay nada. Bien. ¿Cuándo se perfecciona, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, cuándo se perfecciona la declaración, si es recepticia o no recepticia? Si la declaración es no recepticia, se perfecciona en el sentido de que produce los efectos jurídicos desde que es susceptible de ser conocida. Piensen ustedes en esta oferta al público, ¿sí? En el que obliga al oferente, desde el momento que la pone, la hace la oferta al público, lógicamente en las condiciones que la ponga, porque, por ejemplo, ustedes podrían, de hecho, muchas veces se ve que la oferta dice, bueno, por 3 días hasta, bueno, el Cyber Monday, de hoy hasta mañana, 30% de descuento en esta unidad a este precio, a 3 cuotas sin interés. Es por tiempo limitado o hasta que se agota tal stock de 500 unidades. ¿Sí? Una vez que esto es puesto, es que es publicitado, esa declaración de la voluntad es publicitada y es susceptible de ser conocida, es decir, una vez que es subida al sitio de internet de la empresa, por ejemplo, estamos hablando de una proveedora de bienes, ¿sí? O servicios, y lo va a vender a través de internet, una vez que es subida esa información a la red, es susceptible de ser conocida, y esa voluntad manifestada, esa manifestación se perfecciona una vez que es posible que alguien la pueda recibir. ¿Sí? En cambio, si la declaración es una declaración recepticia, hay que distinguir 2 supuestos diferentes. Uno que es que la declaración esté destinada a una persona que está presente o que la declaración esté destinada a una persona que está ausente. Si se trata de una persona que está a una persona presente, se considera que esa manifestación queda perfeccionada cuando el destinatario ha recibido la declaración escrita o ha escuchado la declaración verbal con posibilidad de comprenderla. Es decir, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, ustedes, desde el momento en el que me escuchan y pueden comprender lo que yo les estoy diciendo, la declaración recepticia produce sus efectos. ¿Sí? Se perfecciona. Ahora, si se trata de una persona que está ausente, es una persona a la que yo le tengo que mandar un mail, le tengo que mandar una carta, se considera que esa declaración produce sus efectos, es decir, cuando estamos hablando de que la declaración produce sus efectos, estamos hablando de que obliga a quien la emite. ¿Sí? ¿Se entiende?
no es que obligue a quien la recibe, sino obliga a quien la emite. Si yo soy el oferente yo soy Garbarino y ofrezco la venta de los televisores a 50.000 pesos, ¿sí? Si ustedes vienen y me compran el televisor, yo te lo tengo que vender a 50.000 pesos. No puedo decir luego, no, mirá, me equivoqué, está a 51.000. No, se los tengo que vender a 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes vieron, salvo que me mande una fe de rata instantáneamente, que a veces pasa, vieron que a ustedes muchas veces uno recibe en el mail una oferta de un banco, de algo, y después a los 2 días llega una fe de rata. No, en realidad cuando se dijo tal cosa era tal otra. ¿Sí? Pero si eso no sucede, esa declaración obliga desde el momento que es posible que sea recibida o perceptible por los demás. Con una declaración recepticia entre presentes en el momento en que se lee o se escucha y se comprende lo que se lee o se escucha. Y entre ausentes cuando esa declaración recepticia es puesta a disposición. Es decir, cuando la carta llega, cuando el mail llega, ¿sí? Con posibilidad de, entra como en la esfera de conocimiento. A partir de ese momento, ¿sí? El emitente de esa voluntad que ha sido recibida queda obligado. ¿Sí? Nos llaman las declaraciones unilaterales de la voluntad. Y eso lo preguntaba Paula. ¿Qué es más importante? A ver, si ustedes ya que algo vieron ayer, ¿qué es más importante? A los fines de juzgar, de analizar, de dar eficacia a la voluntad. ¿Lo que se declara o la voluntad real interna? Porque puede suceder, podría ocurrir, que la emisión de la voluntad, o sea, lo que se declara, no coincida con lo que realmente quiero. ¿Sí? No coincida con lo que realmente quiero. Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que prevalece lo que declaro o prevalece la intención real no declarada? Lo que declaro. En realidad creo que lo que hablamos ayer es como que hay 2 líneas, ¿no? Uno que dice que prevalece la voluntad interna y otra que prevalece lo que está declarado. Y la doctrina hoy en día como que busca, a fin de no crear, ¿cómo se llama esto? Como una... no me sale la palabra, inseguridad jurídica, esa, se basa en lo que está declarado en general, sin dejar de tener en cuenta igual la voluntad interna, ¿no? Como que, pero bueno, me acuerdo de eso. Hay sí, como sí, es clarísimo que hay no dos... está Sí, perdón. como que no hay un consenso en realidad. Pero... No es que no hay un consenso, no, sí hay un consenso. Hay, efectivamente, como vos mencionás, hay dos corrientes. Una que es la teoría de la voluntad, que es de origen francés, esa prevalece en Francia, en la que la voluntad interna es la única que tiene el valor de la obligación. Entonces una persona no está obligada por lo que declara, sino que en realidad, si se logra demostrar que esa no fue su intención, la que prevalece es la voluntad interna, lo cual es bastante criticable porque, digamos, de alguna manera desatiende las expectativas que puede tener la otra persona a la que está destinada la declaración, ¿no? Es decir, es bastante inseguro, tal como lo mencionas vos. Luego está, efectivamente, la teoría de la declaración, que es la teoría contraria, conforme a la cual lo que importa es lo declarado, es la forma, ¿sí? La manifestación de la voluntad, lo que se manifestó. Si eso luego no condice con la voluntad interna, bueno, generó expectativas en los demás, sería muy fácil, digamos, violar el derecho de los demás o vulnerar el derecho de los demás si uno borrase con el codo lo que ha escrito con la mano, ¿no? Es un poco esa la postura. Lo que pasa que acá, el problema que desatiende esta otra postura es que no se tiene en cuenta que la voluntad puede estar viciada.
Si yo pude haber declarado una voluntad que en realidad está viciada. Es decir, si siempre prevaleciera la voluntad declarada, jamás podría invocar los vicios del consentimiento para pedir la nulidad del acto. Por eso es que en realidad, más que una postura, más que los autores buscan una postura intermedia, la propia ley, los propios códigos modernos contienen una postura intermedia, que sostienen que, es decir, en un punto, las dos posturas, tanto la de hacer prevalecer la voluntad como la de hacer prevalecer la manifestación, llevadas al extremo son intolerables. ¿Sí? Las dos, porque las dos tienen en definitiva, afectan el derecho de alguien. La voluntad real afecta la expectativa de las personas a las que está destinada la manifestación. Y la otra va a dejar siempre sin protección a aquella persona que ha emitido su voluntad sin el debido, sin reunir los elementos internos de la voluntad. No lo va a poder nunca demostrar. Entonces, en realidad, los códigos, como el nuestro, por ejemplo, asumen una posición intermedia. Porque por un lado, requieren, para que la manifestación de la voluntad sea vinculante, requieren que los tres elementos internos de la voluntad no estén viciados. ¿Sí? No tiene que haber horror, no tiene que haber dolo, no tiene que haber violencia. ¿Sí? Pero, a su vez, no es que yo pueda invocar eso bajo cualquier circunstancia, sino que, por ejemplo, el error, ya vieron o no, error van a ver la semana que viene, el error lo puede, digamos, invocar cuando ha sido reconocible, es decir, cuando aquella persona a la que está destinada la emisión de la voluntad pudo haber percibido que yo me estaba equivocando. ¿Sí? Porque si no pudo haber percibido que yo me estaba equivocando, no pudo darse cuenta, no pudo mínimamente comprender que se estaba equivocando, que el otro se estaba equivocando, no hay entonces error que cause la nulidad. Es decir, yo me estoy equivocando. Ahora, si no hay ningún indicio que le provoque al otro alguna sospecha de que yo, al emitir la voluntad, me estoy equivocando, entonces no hay manera de invocar el error. El error tiene que ser reconocible por el destinatario de la declaración. ¿Sí? También piensen que una reserva mental, es decir, yo voy a celebrar un acto jurídico, no sé, pienso, no sé, siempre doy el mismo ejemplo, ahora igual no lo puedo dar más porque no estamos en la facultad y a su vez porque enfrente de la facultad no está más el café. Pero yo siempre daba un ejemplo que era fácil de comprender, que es, bueno, cuando hablamos de causa-fin como elemento del acto jurídico, lo vamos a ver la semana que viene, todas aquellas personas que celebran un acto jurídico compra-venta tienen una causa-fin típica objetiva, todo es la misma, el vendedor quiere hacerse del dinero y el comprador quiere hacerse de la cosa que compra. ¿Sí? Bien, eso es invariable. Todos los compradores, todos los vendedores, es la finalidad típica que persiguen al momento de celebrar este acto jurídico. Ahora, si yo compro el local que está en Cruz con la facultad porque quiero poner un café, un servicio de gastronomía, ¿sí? Ya no hay una finalidad típica común, sino que hay una finalidad un motivo personal, ¿sí? Que va a integrar el acto, en tanto y en cuanto lo haya manifestado, lo haya incorporado expresamente al acto, o el otro pudo entender, comprender que yo quería el local para eso. Si eso no está presente, se trata de una reserva mental. ¿Sí? Una reserva mental. Y después luego, si se frustra la posibilidad de abrir un local gastronómico porque la municipalidad no admite en esa zona un local gastronómico, bueno, dependiendo de si lo he manifestado o no lo he manifestado, podré invocar alguna manera de frustración de ese contrato, sea la nulidad o sea la resolución, lo que fuere. ¿Sí? Pero esto tiene mucho que ver con la prevalencia entre la voluntad manifestada y la voluntad no manifestada. Y esta tesis intermedia que la ley sostiene. ¿Sí? ¿Entienden esto, Paula? ¿Sí? Estaba viendo un poco lo que tengo anotado, estoy un poco perdida porque en mi resumen tengo otras cosas en relación a
Me quedé, te soy sincera, con los actos recepticios y no recepticios, allá me quedé. Pero bueno, voy a volver a leerlo y cualquier cosa te pregunto. Pero sí, bueno. Digamos, pero esto de la voluntad, digamos, del cual prevalece, me parece que en lo que vos señalabas es claro en cuanto a que la posición es una posición intermedia, ¿sí? Eso está clarísimo. La posición no es no solo doctrinaria, sino que la ley la tiene. Porque el hecho de que la ley permita anular actos cuando está viciado el consentimiento, pese a que lo declarado es otra cosa, ¿sí? Lo que te da la pauta es que existe la posibilidad de, en ciertas circunstancias, tener en cuenta cuál es la voluntad interna. Ahora, ¿eso lo puedes hacer siempre? No, bajo determinadas circunstancias. Si vos, por ejemplo, estás invocando el error, tiene que ser reconocible. Si estás invocando algo que no dijiste, algo que te reservaste, bueno, entonces en ese caso, por más que esa haya sido tu verdadera intención, tu verdadera voluntad, perdón, hablando con propiedad, tu verdadera voluntad, bueno, entonces en ese caso va a prevalecer la declarada, porque no lo declaraste y no hubo manera que el otro pudiera comprender. ¿Sí? ¿Se entiende esto ahí? Perdón, sí, yo también estoy un poco perdida y recién agarré ¿cómo se llama? Donde están las unidades, porque mucho de lo que vos estás diciendo lo vimos ayer con Analía, y yo tenía entendido que hoy teníamos que ver la forma, Ya la vamos, prueba, en un segundo. eso es. Ok. Porque, no, porque decía esto, ya lo vimos, no lo vimos, por eso estoy como medio Lo vieron ayer con estaba Analía con esta esto. unidad. Creo que sí, no sé si alguien Bien, estaba bueno, ayer, no importa, porque me acuerdo que cuando vos abunda no dijiste daña. escribir con la mano y borrar con el codo, dijo el mismo ejemplo, y ahí Bueno, empecé, que estaba perdida y me empecé a somos de acordar. la misma generación. Analía tiene más o menos la misma, Analía tiene un par de años menos que yo, pero estamos en la misma generación. Por ejemplo, Esto también lo vimos en la unidad 19, si mal no recuerdo, cuando vimos toda la parte de hecho jurídico. Sí. ahí, bueno, ahí se adelantaron. Ahí vimos todos los artículos. Bueno, ahí se adelantaron. 257 al 264. Bueno, ahí se Claro. adelantaron entonces, porque eso no era materia de la clase. ¿Viste? Estamos Está muy adelantados. bien. Está muy bien, no, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Cuando hablamos de manifestación de la voluntad, de lo que estamos hablando es entonces de la exteriorización, ¿no? Y hay, en ese sentido, lo que se llama la forma esencial, que es justamente esa exteriorización. Es decir, cuando hablamos, cuando el programa habla de la forma como elemento esencial, a lo que se está refiriendo es a la exteriorización de la voluntad, ¿sí? Como inescindible de la voluntad. Pero a su vez, la forma también está presente en el acto jurídico. El acto jurídico, en los términos del artículo 259, que si ya lo vieron, genial. ¿Sí? Es decir, no hay voluntad jurídicamente relevante para el derecho y no hay acto jurídico si la voluntad no está declarada, no está manifestada. Por eso es que la forma integra en el acto jurídico la voluntad. Y cuando hablamos de forma, estamos hablando de la manera en que la ley va a establecer cómo es que un acto jurídico puede o debe ser manifestado. Es decir, si ustedes recorren un poquito la historia, van a ver que existe en el derecho romano una primera etapa en la que lo que llamaba el formalismo, muy riguroso, en el que la ley exigía, para que la voluntad pudiera producir a través de sus actos jurídicos efectivamente los efectos
del acto, exigía que se exteriorizase esa voluntad a través de maneras, de formas muy rigurosas. Es decir, la forma era un elemento esencial en ese caso del acto jurídico. La escritura era incipiente, con lo cual en realidad lo que más se tenía en cuenta eran los simbolismos, las manifestaciones, los actos. Ustedes piensen, por ejemplo, que, no sé, el dominio sobre las cosas inmuebles, como no existían los registros que daban a publicidad, los derechos, el dominio tenía que ser precedido de un acto muy sacramental, como si fuera una misa, la transmisión del dominio, bastante ostentoso y bastante pomposo, para que toda la comunidad pudiera ser anoticiada de que se había vendido, que se había transferido la propiedad de una persona a otra. Entonces, la forma que establecía la ley romana para que pudiera transmitirse el dominio de los bienes inmuebles y que ese dominio pudiera ser respetado por todos los demás porque habían sido noticiados, exigía que se hiciera un acto público a la luz del día, en el medio de la comunidad, por medio del cual un funcionario público hacía actos sacramentales bastante ostentosos, que hasta en una época consistía en que el funcionario público se paseaba desnudo por el centro de la ciudad, de esa manera advertía que iba a haber una transferencia de dominio, y se paraba en la puerta, en el portal, en el pórtico de esa propiedad que se estaba vendiendo o se estaba transmitiendo, y de un lado estaba el comprador y del otro lado estaba el vendedor, y agarraba parte de la tierra del lado del vendedor y se la daba en mano al comprador, y de esa manera, con esa forma sacramental, la voluntad quedaba debidamente conformada, y los demás, no solo que se transmitía, digamos, que la voluntad quedaba, producía los efectos entre partes, sino que además se producía también el efecto de oponibilidad a los terceros a través de la publicidad. Es decir, la forma, el incumplimiento de esa forma, de ese rito, forma en el sentido de rito, ¿sí? El no cumplirlo hacía que el acto no produjera sus efectos. Es decir, la forma era una forma esencial, era un elemento esencial del acto jurídico. Hoy no podemos decir que la forma constituye un elemento esencial del acto jurídico, ¿sí? Porque fundamentalmente, a través de la historia y del avance de la contratación, y fundamentalmente en el ámbito comercial, donde la celeridad del tráfico comercial que comenzó con los fenicios y toda esa historia de las cruzadas por barco en el Mediterráneo, hacía que la necesidad de que las transacciones fueran más rápido exigían menos forma, menos rito, menos formalidad, menos exageración en el simbolismo. Cuando empezamos en el derecho contemporáneo, allá por el proceso de codificación, los legisladores se dan cuenta que esa completa desformalización tampoco era tan buena, porque justamente era un poco inseguro, ¿sí? El hecho de que no hubiese algo escrito, ya la escritura era algo corriente, el hecho de que no hubiese determinado rigorismo, aunque fuera mínimo, generaba cierta confusión y ciertos incumplimientos, porque lo que no estaba aclarado en algún lugar, cada uno interpretaba como le parecía. Por eso fue que los códigos decimonómicos en particular, digamos, eso quedó consolidado sin duda ahí, los códigos decimonómicos de alguna manera retornan a un neoformalismo respecto de determinados actos jurídicos a los que las leyes específicamente les exige el otorgamiento de una determinada forma como condición de validez o como condición de prueba. Piensen ustedes en la escritura pública, en todos los casos que ahora vamos a ver del artículo 1017 del Código Civil y Comercial, o en el acta con lo que hablábamos hoy con Catalina del matrimonio, es decir, el matrimonio consta en un acta, ¿sí? Y
la celebración en ese acta y la firma de ese acta es condición de validez del matrimonio. No hay matrimonio si no se firma el acta y no se extiende el acta, más allá de que luego también se exigen los efectos de la prueba. Acá hay una cuestión de seguridad que facilita de algún modo el conocimiento del acto, no solo a quien lo otorga, sino que además da en un punto certidumbre hacia los terceros. Entonces, cuando hablamos de forma, decimos forma esencial como elemento del acto voluntario, en los términos del artículo 260. No hay voluntad si no es exteriorizada. Ahora, si hablamos de la forma como elemento del acto jurídico, no podríamos decir por regla que la forma es un recaudo esencial, salvo en supuestos muy determinados. ¿Sí? Porque la forma, de alguna manera, integra la voluntad. Cuando veamos, ¿ustedes ya vieron los elementos del acto jurídico? No, ¿o sí? Sí, ya los deben haber visto. Los elementos del acto jurídico, ¿cuáles son? Los vieron ayer, creo. La causa, el objeto puede ser también. Exacto, sujeto, objeto, causa. Y en algunos, y la forma en realidad queda de algún modo inserta en la idea del sujeto, ¿sí? Porque no hay voluntad emitida por un sujeto si no está declarada. Pero la forma puede constituirse un elemento esencial en determinados actos. Por regla, no. La forma rige un principio que está en el artículo 284, que es igual al que estaba en el 974 del código anterior, que es el principio de la libertad de las formas. ¿Esto qué significa? Que las partes pueden otorgar el acto jurídico con la formalidad que más juzguen conveniente, ¿sí? 284. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la forma que estimen más conveniente. Incluso, si la ley exige una forma, por ejemplo, exige la forma escrita, pero no dice que se haga por instrumento público o por instrumento privado, ellos pueden darle una forma más exigente todavía. Pero el principio es este. Si la ley no establece una forma determinada para el otorgamiento de un acto jurídico, las partes pueden elegir la forma que les parezca mejor. ¿Sí? Esto luego también lo ven en el artículo 1015 o en el artículo 949 para contratos, dice exactamente lo mismo. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, está bien, yo celebro el acto jurídico en forma verbal. Bien, ¿cómo hago luego para probarlo? Ese es otro tema. El acto es válido si la ley no exige una forma determinada. Nosotros, como parte de ese acto, podemos elegir la forma que se nos antoje. Ahora, si yo luego voy a querer probar ese acto jurídico y la voluntad como se exteriorizó, y lo más probable es que me convenga ajustarme a una determinada forma que luego yo pueda probar. Pero insisto en esto. La forma, en general, no es recaudo. ¿Sí? No es recaudo. ¿Qué es la prueba? La prueba es el conjunto de elementos por medio de los cuales yo voy a poder demostrar la existencia y el contenido de un acto. Es, como dice David Echambía, es el conjunto de medios que yo voy a usar en un juicio, en un proceso judicial, para poder demostrarle al juez la existencia de un determinado acto y el contenido de ese determinado acto. ¿Sí? Pero, muchas veces, la forma puede no coincidir con la prueba, aunque en otros casos sí. Es decir, la prueba puede estar constituida por la misma forma en la que se exterioriza el acto. Ahora, pueden darse circunstancias en que yo pruebe la manifestación de la voluntad en ese acto a través de otro medio de prueba. Por ejemplo, a través de un testigo, a través que declaran sobre un acto que sucedió, ¿sí? O a través de un acto, a través de una confesión, ¿sí? Ahí la prueba no condice con el acto ni condice con la forma. ¿Sí? Ahora, si yo tengo exteriorizado el acto en un instrumento y traigo ese instrumento, y bueno, ahí entonces forma y prueba están coincidiendo. Pero en general, insisto en esto, la ley no va a exigir por regla una forma determinada para la exteriorización de la voluntad y por regla no va a exigir
una forma determinada para probar. Pero, pueden darse circunstancias en las que la ley exija una forma solemne. Una forma, el otorgamiento del acto jurídico a través de una manera especial de exteriorización. Y en ese caso, la ley va a exigir esa forma especial por dos finalidades diferentes. O bien porque lo exija para preconstituir prueba, facilitando la prueba, ¿sí? Entonces en ese caso la forma va a estar impuesta por la ley a los fines probatorios, lo que se llama en derecho la forma requerida ad probationem, ad probationem, ¿sí? O bien puede ser que la forma no sea impuesta solo para la prueba, sino que, mucho más potente, que la forma sea impuesta por la ley como condición de validez del acto. De suerte tal que, si yo no otorgo el acto jurídico bajo esa forma que me impone la ley, el acto es nulo. A ver si recapitulo. La forma como elemento del acto jurídico, en principio, no debiera ser un elemento esencial, aunque algunos autores sí lo identifican como tal. ¿Sí? La forma, de acuerdo al artículo 284, rige el principio de elección. ¿Sí? Las partes pueden elegir la forma que juzguen más conveniente, salvo que la ley exija una forma determinada de la exteriorización de la voluntad de una manera muy puntual, como condición de validez del acto o para preconstituir prueba. Entonces, en ese caso, el no otorgamiento del acto bajo la forma que es impuesta, en algunos casos podrá constituir la nulidad del acto porque no fue cumplida la forma impuesta como condición de validez, o bien puede suceder que el acto yo no lo pueda probar. ¿Sí? No lo pueda probar. Piensen ustedes en un acto solemne en el que se exige como condición de validez, como por ejemplo puede ocurrir con las donaciones de inmuebles o las donaciones de bienes registrables. El artículo 1552 exige que esa forma deba cumplirse como condición de validez. O por ejemplo, lo que hablábamos hoy con Catalina, la presencia del oficial público que celebra el acto jurídico matrimonio. O si hacemos un testamento hológrafo, es un testamento bajo forma privada, debe tener fecha, debe estar redactado de puño y letra del testador y tiene que estar firmado por el testador. No se cumplen esos recaudos que la ley establece en forma precisa, el acto es nulo, no produce efectos. ¿Sí? Porque la forma es exigida como condición de validez. ¿Estamos? ¿Entienden esto? Es un poco tedioso el tema. Profe, ¿puede Sí. ser un ADN para recibir alguna herencia? No. ¿No? ¿El teléfono está sonando? No, Lorena. El ADN es una prueba. Claro. Pero para arrancar. ¿Quién, te está sonando algo? Ahí está. Sí, no, mi nene está viendo dibujos. Está bien. No, bueno, Lorena, no, el ADN es un medio probatorio como cualquier otro medio probatorio. Acá vos pensás que nosotros estamos hablando de la teoría general del acto jurídico, cómo se prueba la voluntad. Ahí vos de lo que me estás planteando es cómo se prueba un hecho biológico, que no tiene que ver con la teoría de la manifestación de la voluntad o de la prueba de la voluntad. No, acá estamos hablando de hechos y actos jurídicos y cómo se prueban esos actos, cómo se exteriorizan y cómo se prueban esos actos jurídicos. Y si estamos frente a un acto jurídico, cuál es la manera o la forma en la que se exterioriza la voluntad y si esa voluntad es o no, perdón, si esa forma es o no condición de validez o de prueba para el otorgamiento del acto y luego la prueba. ¿Se entiende? No, no es lo mismo. Lo otro es un medio probatorio común y silvestre de cualquier
hecho pasado. Ustedes ya vieron acto jurídico. Dentro de la clasificación de los actos jurídicos, atendiendo a las formas, están los actos jurídicos entonces formales y los actos jurídicos no formales. Los actos jurídicos no formales son los actos jurídicos en los que es válido expresar la voluntad a través de cualquier medio, ¿sí? Cuando la ley no impone una determinada forma, yo puedo expresar la voluntad de cualquier forma de acuerdo al artículo 284. Pero cuando la ley me exige como condición de validez o de prueba una forma determinada, estamos frente a un acto formal. La forma es impuesta por la ley y acá no rige el principio de libertad de la forma, sino que la forma se exige como, insisto, como recaudo de validez o como recaudo de prueba. ¿Cuáles son los ejemplos? Esto, el testamento, el matrimonio. Fíjense el artículo 1017. Vamos al artículo 1017 del Código Civil y Comercial. Miren, este artículo enumera los supuestos de escritura pública y dice: deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación y extinción de derechos reales inmuebles, quedan exceptuados los que se hacen por subasta, los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, todos los que sean accesorios otorgados por escritura pública y los otros demás que establezcan la ley. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el contrato de locación de inmuebles, que la ley exige que tiene que ser hecho por escrito. Lo mismo pasa con el contrato de tarjeta de crédito, que la ley 25065 dice que debe ser otorgado en forma escrita y además establece cuáles son los recaudos que tiene que tener ese contrato de tarjeta de crédito. Lo mismo el artículo 36 de la ley 2440, que establece cuáles son los recaudos que debe tener un contrato de créditos para el consumo. Es decir, cuando uno celebra un contrato de préstamo en un banco o cuando celebra una financiación para comprar un determinado bien o servicio, el artículo 36 de la ley 2440 establece como condición de validez cuáles son los recaudos que debe reunir ese contrato, y si no los cumple, el acto es inválido. Dentro de los actos formales, esto es a lo que la ley le exige una forma determinada, están los solemnes y los no solemnes. Y ya estoy terminando porque estoy aburriendo profundamente. Los actos solemnes de solemnidad absoluta son aquellos a los que la ley les exige la forma como condición de validez. Es decir, la omisión de la forma exigida provoca la nulidad del acto. Y no solo lo priva del efecto jurídico buscado entre las partes, sino los priva de cualquier acto. Aunque se pruebe, es decir, acá no importa que uno venga con una prueba externa de que el acto se otorgó. No importa. No se cumplió con la prueba exigida por la ley, porque el acto es solemne, de solemnidad absoluta, entonces en ese caso el acto es nulo. Esto de la transacción sobre un objeto litigioso, la donación sobre un inmueble, el testamento, son supuestos de acto solemne de solemnidad absoluta. El incumplimiento de la forma acarrea la nulidad. Luego están los actos solemnes, formales, no solemnes o solemnes de solemnidad relativa, en los que la ley exige la forma, pero como condición de prueba, o si no lo cumplo, porque la celebro bajo otra forma, quedo obligado a ser demandado judicialmente para el cumplimiento de la forma. Es decir, me expreso un poco mejor de lo que lo hice. Yo no cumplo con la forma que me establece la ley, ¿sí? Lo otorgo bajo una forma menos rigurosa al acto. Entonces, lo que estoy asumiendo al otorgar esa forma menos rigurosa es la obligación, el compromiso de cumplir con la forma a posteriori. Y si no cumplo con esa forma, me puede ser demandada judicialmente. Piensen ustedes en una compraventa sobre un inmueble. La compraventa sobre un inmueble, de acuerdo al artículo 1017, que ya vimos,
tiene que ser otorgado bajo escritura pública, salvo que se trate de una subasta. ¿Sí? Ahora, ustedes miles de veces habrán escuchado o habrán visto un boleto de compraventa, ¿sí? Sobre un inmueble. Entonces usted me dirá, bueno, entonces, ¿cómo? Yo puedo comprar el inmueble por un boleto de compraventa, pero usted me está diciendo que el artículo 1017 me exige la escritura. No, en realidad es así. La compraventa de inmuebles debe ser otorgada por escritura pública. Debe ser otorgada por escritura pública para producir el efecto jurídico transmisión del dominio. ¿Sí? Y una vez inscrita en el registro, es además oponible a los demás. Ahora, como contrato de compra-venta, el contrato queda celebrado aún bajo forma privada, con el boleto de compra-venta. Y lo que asumo, al no haber otorgado la escritura pública, es la obligación de otorgar esa escritura pública. Es el supuesto del artículo de conversión que se llama el artículo 285 del Código Civil y Comercial. Que fíjense lo que dice. Dice: el acto que no se otorga bajo la forma impuesta por la ley no queda concluido como tal mientras no se otorgue el instrumento previsto, pero vale como acto por el cual las partes se han otorgado cumplir con la formalidad expresada, excepto que se exija bajo sanción de nulidad. ¿Esto que está indicando? Que el acto puede ser formal, pero de solemnidad relativa. Es decir, que no exige la ley como condición de validez del acto el otorgamiento de la forma impuesta. La falta del otorgamiento de la forma impuesta lo que genera es la obligación de cumplir con la forma. ¿Sí? Que puede ser demandada incluso judicialmente. Ahora, en el caso Lucas, del acto a ver solemne, si ya estoy. entendí En el caso del acto solemne, solemnidad absoluta, ya estoy, Catalina. El incumplimiento de la forma acarrea su nulidad. Sí, Catalina. No, a ver si había entendido bien. En el caso de los negocios, o sea, de los formales solemnes, el hecho de no cumplir con la forma que exige la ley directamente provoca la nulidad del acto. En cambio, Exacto. en los formales no solemnes, puede llevarse a cabo de una manera no formal, pero quedan obligadas las partes a hacerlo de manera correcta, ¿no? Para poder lograr tener los efectos. Porque en ese Exacto. caso no. Ok, bien. Porque de hecho, los efectos propios del acto no se producen otros efectos. Claro. O fíjate que yo lo que le planteaba era, en los casos de los actos solemnes de solemnidad absoluta, o formales solemnes, o solo de solemnidad absoluta, en esos actos, la nulidad implica que no se producen ni sus efectos propios ni otros, ninguno. ¿Sí? Más allá de alguna indemnización del daño. Pero no se puede convertir, no hay un supuesto de conversión del negocio. No se puede resolver eso. Ya no se cumplió. De la única manera que se arregla es si se celebra otra vez. Pero es otro, no es ese acto. En cambio, en los solemnes, en los formales no solemnes o de solemnidad relativa, las partes quedan, o sea, produce otros efectos. ¿Cuál es la obligación de cumplir con la forma impuesta? Típico supuesto del boleto de compra-venta. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si usted está frente a un testamento, si el testamento no cumple con la forma que establece la ley, no es testamento. Si están en la donación de un inmueble, la donación, no en la venta, en la donación de un inmueble, no hay donación si no se otorga por escritura pública. Si ustedes están frente a un matrimonio, si no se celebra el acta frente al oficial público, no hay matrimonio. ¿Se entiende? Y no me puedo quedar obligado a, bueno, vamos mañana al registro civil a casarnos. No, es otro matrimonio, es otro acto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre esto? Es un tema árido, completamente árido. Aburrido, te noto las caras. Yo tengo cara de aburrido, así que me imagino ustedes. Bueno, mañana van a ver instrumentos. Mañana tienen clase con... ustedes con... Con Laura.
con Laura. Bueno, mañana ven instrumentos con Laura. Gracias a Dios está Laura Garate en esta comisión que da instrumentos. Aprovechen la clase de Laura porque les va a hablar de instrumentos públicos. Entre mañana y el martes les va a dar, o el martes tienen presencia con ella, me parece. Van a hablar de instrumentos públicos e instrumentos privados. ¿Sí? Préstenle atención. ¿Alguna pregunta, chicos, de hoy? ¿Nones? Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, Luz. Chao. Gracias a Dios. Chao, profesora, hasta el miércoles.